Ok, vamos a dar inicio. Bueno, buenos días, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la presentación, a la presentación de la tesis titulada Middleware Reflexivo, Consciente Contexto basado en la computación de la nube. Gracias, profesores Rafael Rivas, Junior, Jorge Cordero. Esta presentación se hace con el fin de, como requisito parcial para optar al título de PhD en Ciencias Aplicadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Marjonie Jerez y está tutoriada por el profesor Aguilar y dentro del grupo de investigación CEMINCIT en la ULA. Bueno, acerca de la introducción, bueno, vamos a tener la introducción en donde hablaremos un poco del problema, la motivación, los objetivos de la tesis, los antecedentes y un poco del marco teórico que fue usado para esta investigación. Hablaremos sobre lo que es Karmic Clock, el nombre que se le dio a uno de los productos, la arquitectura, lo que también sobre Camionto, que es una metodología que fue desarrollada dentro de esta investigación, y así también hablar de las diferentes experimentaciones que se hicieron y las conclusiones, trabajos futuros y las publicaciones que fueron resultados de esta investigación. Bueno, sobre el problema, bueno, ya veremos ahorita en una gráfica donde explicaremos mejor el problema, cuáles son las motivaciones, los objetivos, antecedentes y el marco teórico. Entonces, para comenzar con el problema, en 2013, Nape Japemer en Ubicom demostró un poco cuál había sido la evolución de la computación, ¿sí? Y ahí podemos ver que la computación fue pasando desde los mainframe hasta la computación ubicua, en donde la ubicación ubicua encontramos lo que es la conciencia de contexto. La conciencia de contexto es lo que da la inteligencia a los ambientes inteligentes, además de otras diferentes computaciones, como Internet de las Cosas, realidad aumentada, percepción participativa, sensores y actuadores inteligentes. Entonces, hoy en día, pues existen los actuadores, sensores inteligentes. Hay servicios dentro de un ambiente y estos sensores, actuadores y servicios generan data, requieren data que van a presentar una serie de retos, ¿verdad? Esta data conforma una serie de contextos y que pueden incluso crear un contexto si se mezclan de una manera específica. Entonces, esto lo que trae como consecuencia que existan todos estos sensores, actores y servicios, que exista un problema, un reto acerca de la interoperatividad, la heterogeneidad, la privacidad, la confiabilidad de compartir estos datos, la adaptación de este contexto, el modelado de estos datos, la distribución de los datos y el compartir esos recursos. Entonces, estos son los retos que se enfrenta al tener toda esta serie de información, sensores, actuadores, servicios y la data y los diferentes contextos que se generan de acuerdo a lo que se vaya a hacer con estos datos. Entonces, todos estos problemas, hay diferentes enfoques que pueden ser utilizados, como son, por ejemplo, el middleware reflexivo. El middleware reflexivo permite resolver estos problemas de interoperatividad, la heterogeneidad, la privacidad, la confiabilidad, la adaptación. La confiabilidad son con el middleware reflexivo. La adaptación de contextos lo hacemos con la computación autonómica que permite trabajar como hace una simulación de lo que es el sistema nervioso del ser humano y el modelado de los datos a través de las ontologías que por su riqueza semántica, con las ontologías se permite hacer los modelados de datos, la distribución de los datos y el compartir los recursos, pues a través de la computación de la nube. Todo esto mezclado logra que tengamos un sistema consciente de contexto, que es monitorear, es capturar, interpretar eficientemente esta información relativa a ese ambiente, permitiendo tener la conciencia de contexto del momento. Entonces, por eso quisimos hacer esta investigación. Nuestro objetivo general es, bueno, promover un medio de gestión de servicios reflexivos autonómicos para aplicaciones conscientes de contextos basados en la computación de la nube. Los objetivos específicos, primero, caracterizar estas aplicaciones
autonómicas, conscientes de contextos, que están orientadas a servicios, analizar estas características de diferentes infraestructuras para el soporte de estas aplicaciones y diseñar una arquitectura basada en un middleware reflexivo que nos permita dar sustento a esta investigación. Además, implementar un prototipo, ¿verdad?, de este middleware reflexivo y elaborar diferentes casos de pruebas para comprobar nuestra investigación. Así entonces tenemos en nuestros antecedentes una investigación que hizo Pereira en el 2016. Hizo una investigación de más de 50 artículos en donde se desarrolló una taxonomía muy detallada acerca de la conciencia contexto y el despliegue de este ciclo de vida que se conforma por la adquisición de contexto, el modelado de contexto, el razonamiento de este contexto y la diseminación o distribución del contexto. Entonces, así en esta taxonomía, pues tenemos esa adquisición de contexto que va con lo que es el soporte de esa fuente de datos, cuáles son sus sensores físicos, virtuales, si son dispositivos móviles, el descubrimiento y la notación de los datos y ese procesamiento de datos, el filtrado y agregar datos si es que se requiere. Dentro del mismo ciclo tenemos lo que es el modelado de contexto, entonces van a haber técnicas de modelado, van a haber una gestión de este conocimiento y va a haber un almacenamiento para, por supuesto, hacer esos análisis que se requieren luego. Y el razonamiento en contexto, pues hay diferentes técnicas, una de ellas, bueno, lógica difusa o basadas en ontologías, y aprendizaje supervisado también, y la gestión de los eventos y la calidad del contexto, que es muy importante para saber si se tiene una información de calidad. Y la distribución, que bueno, es el dar que este contexto sea distribuido dentro de los diferentes servicios, actuadores o sensores que interactúan en el ambiente. Y esto es entonces una manera de ver a través de la visión del usuario, como, bueno, registro y mantenimiento del contexto, procesamiento en tiempo real del contexto, composición dinámica del contexto, seguridad, nivel de consistencia del contexto y una arquitectura que, bueno, son diferentes. En nuestro caso usamos una arquitectura basada en servicios. Entonces, luego, diferentes investigaciones fueron vistas, aquí destacamos las más importantes. Esta es una también realizada por Pereira, en donde se llama Context Awareness for Internet of Things, y donde se automatiza la selección de los sensores de acuerdo al contexto. Ellos usan lo que es el WDSL, que es el Web Description Language Sensor, que nos permite entonces a través de este lenguaje determinar cuáles son las características de un sensor y poderlos activar dentro de nuestro sistema, ¿verdad? Configura entonces, mediante esto, configura automáticamente los mecanismos de filtrado, automatización y razonamiento de datos colectados con los sensores, diferentes sensores. Aquí vemos una arquitectura bastante completa y por parte de esta arquitectura fue la que nosotros usamos. Luego vemos el CoCamol, que es un middleware también consciente de contexto, orientado a la nube, y para ambientes asistidos de personas mayores, diseña un modelo de computación en la nube bastante eficiente. Desarrolla una arquitectura orientada a servicios, como hicimos nosotros también, y se sugiere una nueva manera de modelar los contextos, de generar contextos. Ellos la hacen, bueno, a través de lo que son las ontologías, ¿sí? Nosotros, y una nueva investigación fue, bueno, este modelo para el Internet de las Cosas también es ubicuo, es adaptable y es consciente de contexto, entonces adaptativo, es multiagente, es de multicomunicación, optimización de información para rápido acceso, pero bueno, los servicios no son llamados independientemente, a pesar de ser un middleware bastante poderoso y con bastantes características. Después, bueno, entonces ya viendo que esos fueron los antecedentes, vemos entonces lo primero que vamos a ver dentro del marco teórico son los middleware reflexivos, que el middleware reflexivo pues tiene es una capa de dos niveles, donde hay una capa base y otra capa meta, donde la base es donde se comunica directamente, digamos, con lo que se va a interactuar. Para nuestro caso tenemos el contexto y los servicios, y un nivel meta, donde está lo que es la introspección y la intersección, y lo que se hace allá adentro es esa adaptación del sistema para generar, a través de una introspección, adecuarse para generar cambios dentro de lo que es la parte del nivel base. Entonces, esta
esta introspección e intersección se logra a través, bueno, de lo que es la computación autonómica, que está basada en algo que descubrió en el 2003 del IBM, y que, bueno, tiene lo más importante de estos son los gerentes autonómicos que están basadas en lo que es el MAPE, monitoreo, análisis, aquí se ve monitoreo, análisis, perdón, ¿qué? Monitoreo, análisis, plan y ejecución. Y en el centro está la CAD, que es el conocimiento, knowledge, que es bastante importante y tiene, bueno, lo que son los puntos de enlace donde están los sensores y los actuadores. Y bueno, es lo que permite hacer un análisis de la información que se tiene. Entonces tenemos lo que es el monitoreo, el análisis, ¿verdad? Se hace un plan y luego se ejecuta el plan a través del actuador. Así entonces, tenemos también los sistemas conscientes de contextos que interactúan, perdón, que es la interacción del usuario en un ciclo de vida de datos de contexto. Entonces, lo que hace el sistema consciente de contexto, utiliza contexto, prueba información o servicios que son relevantes para el usuario. Así, ok, entonces hablábamos de los sistemas conscientes de contexto. La caracterización, ellos, bueno, básicamente se están dadas por lo que es la interacción con los sistemas de consciente de contexto, que puede ser una interacción activa o puede ser una interacción pasiva. Básicamente es respecto a la ejecución o la configuración. Cuando una ejecución activa, simplemente es que esa ejecución, no hace falta que un humano le dé autorización para hacer algo. Igualmente la configuración se autoconfigura. O lo que es la ejecución pasiva, que simplemente hace recomendaciones y espera que haya una orden para que esto pueda ser ejecutado. Entonces, tenemos las funcionalidades son la presentación de la información de servicio, la ejecución de activo pasiva de este servicio, una configuración de activo pasiva del servicio y el etiquetado del contexto de información para recuperar información posteriormente. Algo más que tenemos son las ontologías. Tenemos con una ontología una especificación explícita y formal de una conceptualización compartida, que es especificación explícita porque son conceptos, propiedades, relaciones y funciones, restricciones y axiomas que son explícitamente definidos, formal porque puede ser leíble por una máquina, y, y es conceptualización porque es un modelo abstracto y una vista simplificada de lo que es el mundo que vamos a representar, y compartida pues el conocimiento consensual. Entonces, los componentes básicos de una ontología pues son las clases, las relaciones, los axiomas, las instancias y las propiedades que se tienen. Hay diferentes lenguajes lógicos formales, como es el XML, que es el XML esquema, o WL, que fue el que nosotros utilizamos, RDF y OWL. Y hay diferentes herramientas, por ejemplo, la Lingua y el Protege. Protege fue el que nosotros usamos. Con respecto a los ciclos autonómicos de analítica de datos, pues es un sistema cerrado de tareas analíticas que está basado en lo que es esta computación autonómica. De aquí vemos que están de nuevo el MAPK, que es el monitoreo, analítica, la planificación y la ejecución, y el conocimiento en el medio. Hay diferentes tareas que intercambian información o resultados, datos, productos de cada una de esas tareas que se interrelacionan y lo asociamos a esas diferentes etapas que tiene, que tiene el MAP, ¿sí? El monitoreo de nuevo, análisis, planificación o ejecución. Entonces, ¿qué es Karmic Cloud? Bueno, Karmic Cloud, Context Awareness Reflexive Middleware in Cloud Computing. Entonces, un sistema de gestión de servicios para aplicaciones conscientes del contexto en la nube. Y es, bueno, una arquitectura basada en middleware reflexivo, computación autonómica y computación de la nube. Esas tres bases teóricas están formadas por servicios que pueden ser usados de manera independiente o como un sistema, es decir, de manera independiente, que pueden ser llamados servicio 1, servicio 2, servicio 3,
el de modelado, la adquisición de contexto, el seguridad de contexto. Los servicios pueden ser consumidos de manera interna o de manera externa, porque son de manera interna porque los mismos servicios internos pueden llamarse entre sí, y externos cuando una aplicación externa requiere de un servicio de Karma Club. Presta el servicio de contexto, aplicaciones carentes de contexto, que es cuando lo hace de llamada externa, y se envasa en el software como un servicio. El sistema es de gestión reflexivo para aplicaciones conscientes de contexto. Aquí vemos cómo es esta arquitectura basada entonces la arquitectura, en el middleware reflexivo con el mape. Vemos aquí tenemos el meta, donde dentro del meta está el mape y tenemos cada uno de los servicios. Aquí está el servicio 1, vemos el servicio 1 con los sensores y el servicio 4 con los actuadores cuando se hace la distribución. El servicio 1 está, la adquisición se ve en la parte de monitoreo. En el análisis tenemos un servicio 5, servicio 3, que aquí lo vemos listados. El servicio 1 es la adquisición y preconfiguración de contexto, modelado de contexto, razonamiento de contexto el 3, distribución de contexto el número 4, verificación de la consistencia o calidad del contexto el 5, la seguridad el 6, y el 7 es el gestor de servicio, que él, digamos, hace todo, planifica y hace la ejecución de todo. Bueno, aquí vemos entonces cómo está representado nuestro Karmic Plot con cada uno de esos servicios dentro del mapa y dentro lo que es el middleware reflexivo, ¿sí? Tenemos entonces estos 7 servicios que pueden ser llamados, ya lo vimos, de manera independiente o como un todo, y que pueden ser consumidos internamente o consumidos externamente. Sí, entonces, el servicio número 1, que es la adquisición y preconfiguración de datos, eh, tenemos la gestión de dispositivos, que es donde se realiza, bueno, a través de lo que es el descubrimiento del ambiente y ver qué dispositivo existe, y a través del WSDL, Web Services Description Language, se puede saber qué tipo de información existe y dispositivo existe y empezar a tomar los datos. Un soporte de fuente de datos, que los diferentes datos que existen, que pueden ser físicos, virtuales, que pueden ser de software, sí, pueden ser móviles, y las técnicas de adquisición pueden ser push down, push, o simplemente pull, y se va obteniendo la información de todo el ambiente. Además, aquí vemos que participan otros servicios, como el servicio 2, que es el de modelado, y el servicio número 3, de razonamiento para procesar y anotar y descubrir el ambiente. Entonces tenemos, primero se filtran los datos, se eliminan datos que no están completos, se agrega datos donde sea necesario, y luego se hacen anotaciones para ser después consumidas luego. Se descubre el contexto, que es donde ya empieza a participar el servicio número 3, y luego se pasa, es decir, luego se pasa a llamar motor de razonamiento y se generan descubrimientos semánticos de contexto, ¿sí? Tenemos entonces también lo que es el servicio número 2. En ese servicio número 2, porque es lo que es básicamente el modelado, donde están las ontologías, donde ya viene después del servicio número 1, el procesamiento de la data. Se gestiona este conocimiento a través del razonamiento, se almacenan los datos y se da soporte y configuración para el tiempo de ejecución. Cuando están en tiempo de ejecución, a veces estos datos deben ser tomados de cierta manera, y bueno, el servicio número 2 pues da este tipo de información. Entonces, vemos aquí en este diagrama de actividades cómo el procesamiento de datos, se procesan los datos, la gestión de conocimiento es llamar al servicio de razonamiento para que ese razonamiento pueda tomar el dato que se requiere realmente y para después almacenarlo o bien distribuirlo. Modelar esa data y pasarlo a otro sitio. Aquí tenemos entonces, ya como, ya habiendo visto entonces los servicios 1 y servicios 2, fueron parte de lo que se desarrollaron más. Vemos entonces cómo en el servicio número 2 tenemos lo que es la meta-ontología, Cameonto, Context Awareness, Meta-ontology. Y aquí estamos viendo un modelo jerárquico de esta metaontología, donde tenemos una ontología digamos,
dos capas, la capa de metacontexto y la capa que va de un contexto específico. Podemos ver que aquí pudiésemos tener un dominio de hogar, dominio de restaurante, y que internamente pues tenemos unos contextos internos, contexto externo y contexto de frontera. El contexto interno es relativo a lo que es el usuario, el quién, y la actividad. Y la parte contexto externo está la actividad, el tiempo, el qué, el tiempo que es el cuándo y la ubicación que es el dónde. Y el servicio y el contexto frontera, que es servicio y contexto externo, nos permite hacer esa interacción entre lo que es el contexto interno y contexto externo. A través de la actividad se logra el enlace, esa comunicación con lo que son las ontologías de contexto de dominio específico, que va a permitir que esta metodología pueda ser multidominio, pues cualquier ontología de diferentes dominios puede colocarse acá. Así entonces, dentro del cameonto tenemos los diferentes clases, se ven acá en negrita las más importantes. Entonces, servicio, vemos el usuario, ¿verdad? Que tiene un rol. Ese rol usa un servicio. Y este servicio tiene un perfil. Así también el usuario, a través de un dispositivo, usa un dispositivo que va a estar en una ubicación y donde también puede estar el usuario. Tenemos que ese rol ejecuta una actividad, esa actividad se ejecuta en un tiempo dado y se ejecuta, tiene un dominio de actividad específico. Entonces estamos viendo acá cómo es toda estas relaciones entre las clases de cameonto. Además, ya habiendo visto lo que era cameonto, que era lo del modelado de datos, tenemos lo que es la extensión de cameontas con datos enlazados, que nos permitió allí acá hacer lo que es el motor de razonamiento sencillo. Teníamos el contexto, teníamos unas ontologías del dominio, tenemos una web semántica que es lo que enriquece, que nos va a permitir dar más información. Y tenemos un manejador de consultas, que en este caso utilizamos SparkQL. Tenemos unos axiomas que eran particulares, precisos para lo que es el dominio que se va a utilizar. Y teníamos dos motores de razonamiento, un motor de razonamiento de lógica de primer orden y un motor de razonamiento de lógica dialéctica. Y bueno, esto simplemente, después de obtener ese motor de inferencia, generamos una salida que nos decía, daba diferentes datos o resultados. Aquí lo importante fue, bueno, que a través de estos datos enlazados obtuvimos mucho mayores respuestas que lo que era la lógica dialéctica. La lógica dialéctica nos permitió tener más respuestas a través de datos enlazados y la de primer orden mucho menos datos. Se creó, ¿qué después quisimos hacer? Bueno, demostrar que Cameonto, bueno, podía ser poblada, ¿sí? Y esto se realizó utilizando los ciclos autonómicos para el análisis de tráfico de datos de redes. Entonces aquí creamos cuatro ciclos autonómicos. Era una red con teléfono inteligente PC, teníamos dos enlaces de red diferentes. En el primer ciclo autonómico lo que hacíamos era capturar los paquetes y dividir un poco lo que eran las sesiones, extraer algunas características, seleccionar características para hacer los entrenamientos. En el número 2, entonces ese es el ciclo atómico número 2, se hacía el entrenamiento y se validaban los modelos, y luego ya en el ciclo número 3 sí se hacía la clasificación del tráfico como tal, y se tenían resultados para este entrenamiento. El entrenamiento y la clasificación se utilizó Weka. Y luego, ¿qué hacíamos? En el ciclo número 4, lo que íbamos a hacer era obtener esta información que en el ciclo número 1 obteníamos la captura de paquetes, y además teníamos ciertos programas como era el Smoke Pink y unos Skill Logger que nos permitía conocer cuál era cómo estaba el enlace y cuál era la aplicación y el usuario que estaban usándolo. Y con eso se llenaba la información dentro de la ontología con los resultados que habíamos obtenido. Entonces, como hace rato nombramos, cuando tenemos en el Cameonto, tenemos un dominio, una ontología de dominio específico, en este caso, una ontología que se llamaba Mononto, que era una ontología de monitoreo. Esta ontología de monitoreo está orientada a monitoreo de redes. Aquí vemos que tenemos la aplicación, características de la aplicación, el usuario, características de tráfico, herramientas de medición, características de red y la red como tal. Y bueno, decimos esta fusión, aquí vemos que está la metaontología
Y aquí vemos cómo es el mononto se coloca acá y nos permite entonces tener una ontología para el dominio específico de monitoreo de redes. Así entonces, cuando, perdón, entonces tenemos esa metodología de monitoreo de redes. Y después, en la experimentación, vamos a ver cómo se pobla esto. Entonces, ¿qué nos aporta Karmic Club? Karmic Club, bueno, pues nos está dando una arquitectura de middleware reflexivo para aplicaciones de contexto, de conciencia de contexto en la nube. Nos está dando los 7 servicios que son independientes, que pueden utilizarse am, de manera independiente o como un todo, que pueden ser utilizados internamente o externamente, y que implementa un servicio de adquisición y configuración de contexto. Se implementaron estos dos servicios, el servicio número 1 y el servicio número 2 a través de Cameonto, ¿verdad? Que era el de modelado. Además se hizo también un servicio de razonamiento utilizando lógica difusa y datos enlazados. Y por último, bueno, se hizo el poblado de Cameonto haciendo uso de los ciclos autonómicos. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es la automatización, viendo entonces lo que son los diferentes casos de estudios de una asistencia de vida al paciente con diferentes sensores, razonamiento de contexto usando datos enlazados y el uso de servicios de Karmic Club en un salón de clases y ciudades inteligentes y el poblado de Cameonto. Entonces, tenemos el primer caso de estudio, la asistencia de vida de un paciente con diferentes sensores. Entonces, se utiliza la arquitectura de Karmic Clock como un software as a services. El servicio número 1, pues hace un descubrimiento de los servicios y de los sensores, usando el descubrimiento de gestión de sensores. Y los sensores son registrados dentro del servicio número 2, que es como Cameonto, y luego se usa el servicio número 3 para razonar y para saber dónde se va a colocar los sensores. Entonces, acá tenemos nuestro estudio, es un paciente que tiene diferentes monitores, el monitoreo que ahorita nos interesa, el monitoreo del latido del corazón. Allí vemos que tenemos es un ambiente, tenemos una corneta un altavoz que permite dar información acerca al paciente en caso de que algo pase. Y tenemos entonces aquí a Karmic Clock y un sensor que es un sistema local en una computadora y digamos que a través del celular y los sensores se tiene el servicio uno que es la preconfiguración y la instalación de los sensores al cuerpo del señor. Y tenemos el PAS, que es en la nube. Está Karmic Cloud también, que genera data y puede dar información o generar información de ejecución para que alguien actúe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? En este caso, pues, estamos asumiendo que la persona, el paciente, compró un dispositivo de medición de ritmo del corazón. Entonces, cuando él toma es- este equipo, del monitoreo de pulso cardíaco, lo toma, lo enciende y se ve que no está, que es, lo que hace primero es el servicio 1, que es el descubrimiento, busca si este servicio está allí, si este monitor está allí. Entonces, al buscarlo, mira si existe, no existe, no existe en el repositorio local, luego lo buscan en el repositorio de la nube y si existe, ok, no importa, lo manda, pero si no existe, bueno, lo busca, empieza a crear la información, lo pasa entonces lo crea en el repositorio local, lo deposita allí y luego pues empieza crea el sensor, el dispositivo y hace entonces empieza a monitorar y empieza a tener datos. ¿Sí? Esto sería como un sensor es colocado dentro de lo que es el sistema de Karmic Cloud modelado de datos. Y aquí es ya este otro diagrama, es cuando algo le pasa al señor. Se está monitoreando, el sistema está capturando los datos, se están teniendo los datos y de repente está siempre el sistema S3 monitoreando datos y haciendo razonamiento y de repente pasa en el análisis, descubren algo raro. Este algo raro descubre que es un síncope que le está dando el señor, dejó de respirar, se desmayó
Y entonces, ¿qué hace el servicio número 4? Pues alerta, manda una alerta y empieza por la bocina a preguntarle al señor, despierte, despierte, y manda una alerta, no sé, a las ambulancias para que pase algo y para que se ejecute algo, y eso sería un poco lo que haría nuestro sistema, ¿sí? En este caso. Entonces, bueno, ahí están los pasos y cómo él va dando alerta al sistema de que algo pasó. Entonces, ahora nuestro caso de estudio, de razonamiento sobre el contexto usando datos enlazados, entonces lo que tenemos es una arquitectura en MAPK, ¿verdad? De Karmic Club. Tenemos los servicios, el DC1, que es el descubrimiento de contexto, servicio 2, modelado, y un servicio 3, que es razonamiento, que es implementado usando lógica de primer orden y lógica dialéctica. Entonces, aquí básicamente lo que hicimos fue, para nuestro caso, buscamos, bueno, algo de fútbol. Bueno, y aquí tenemos todos los diferentes axiomas que tenemos. Este axioma número 4 es el que se refiere a lo que es la lógica dialéctica. Entonces dice, si la localización A tiene actividad en tiempo B y el usuario se encuentra en localización C en tiempo cercano a B, y A es cerca de B, el usuario puede ir a la actividad. Entonces, eso es básicamente lo que se refiere, es que yo estoy en un sitio, sí, ahí dice, estoy en una localización A, en este tiempo B, y el usuario se encuentra en otra localización, de acuerdo a esa distancia que esté, pudiese decidir ir o no ir, o puede ir o no puede ir a la actividad. Entonces, aquí tenemos el ejemplo. Si hay un concierto en un auditorio y, y es a las 5 de la tarde y Juan está en la plaza a las 4:45, entonces Juan puede ir al concierto en el auditorio. O sea, eso, si hacemos la pregunta, ¿puede Juan ir al concierto si pasa esto y esto? Ahí pudiese decirse que sí, pero para lógica de primer orden, simplemente si no está Juan en el sitio del concierto, pues simplemente por lógica de primer orden decía, no, no puede ir. Sé que tenemos el otro. Si Carlos está en su casa a las 3 y la obra de teatro a las 4:15 en un teatro, entonces Carlos puede ir a la obra de teatro, ¿sí? Entonces eso es la lógica dialéctica, pues se usa porque hay casos de ambigüedad. Si está en el punto A y si es el acto que quiere hacer el evento está en el punto, es en A, pero Juan está en C, ahí por lógica dialéctica pudiese determinarse si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, ahí es cuando hay una ambigüedad, hay una vaguedad que existe debido al lenguaje natural en los términos de distancia y de tiempo, lo que se hace aquí. Entonces, bueno, cuando hacíamos nuestras consultas, lo que decíamos, bueno, el resultado era de evaluar el axioma 4, por ejemplo, en este caso era que sí se podía hacer, es satisfacible, sí se puede hacer. Aquí para esta lógica dialéctica utilizamos un motor de razonamiento que era el TPTP, que utilizamos para esto. Y en los diferentes casos que teníamos diferentes sí, enlaces y atributos, ¿verdad? Como se ve dentro de la investigación, del manuscrito. Cuando se hacían las consultas con lógica dialéctica, pues bueno, las respuestas o nodos obtenidas, pues eran, en este caso se ven que, por ejemplo, actividades que pueden hacer la misma localización, decía 6, pero para los nodos con datos enlazados, pues nos daba mucho más, 17 nodos, aristas nos daban 29, y bueno, así íbamos viendo que teníamos era mucho más abundante el número de nodos obtenidos, de aristas obtenidas en datos enlazados que los de datos de primer orden, lo que nos permite decir que vamos a tener mucho más opciones o más riqueza, ¿verdad? Por tener los datos enlazados y utilizar lógica dialéctica. Entonces, para el caso de uso de los servicios de Karmic Club, bueno, tenemos en este caso el descubrimiento de adquisición de datos, que descubre sensores, realiza adquisición de datos, intercambio, filtra, agrega y anota y solicita los componentes. Servicio externo modela y se recibe y distribuye contexto en servicio 4 como ok, el uso del servicio de Kami Club como servicio independiente. Entonces aquí tenemos una emergencia ontológica basada en análisis de datos de contexto, en un ambiente inteligente. Aquí vamos a ver entonces que tenemos tres
tres diferentes middleware, un middleware de un ambiente inteligente, el Karmic Cloud, y un middleware semántico. Entonces aquí lo primero que se hacía era determinar la próxima actividad. Bueno, tenemos todo esto, un agente tutor, esto es un sistema multiagente. Después se descubría cuál era el servicio, se invocaba el servicio que se requería, aquí se comunicaba con Karmic Cloud, y entonces Karmic Cloud solicitaba un modelo de componentes. Ahí se filtraba la data, se anotaba, se pasaba, se hacía la consulta en el 6 se pasó la consulta, este genera una ontología, en 7 se pasa la ontología, se tiene el modelo de contexto, y luego, bueno, lo que se hacía es simplemente pasarlo al AMI, que fue el que lo utilizó, el que lo requirió. Entonces aquí estamos viendo como tres diferentes middleware, ¿verdad? Y el primero de acá hace la solicitud de Karmic Cloud, dándole el servicio de contexto, y además Karmic Cloud solicita el servicio de modelado número 2 a otro middleware. Se ve cómo interactúan entre los dos, ¿sí? Tiene una metodología de contexto también muy parecida al Cameón. Entonces, el siguiente caso de experimentación es el caso de estudio, bueno, de poblado de Cameonto. En este caso, lo que teníamos, bueno, era que descubrir adquisición de contexto con el 1. Se realiza la adquisición de data, la anotación para su evaluación posterior. Aquí. No, toma otro. Y ok, tenemos aquí entonces poblado de Cameonto. Y tenemos que aquí tenemos, entonces, tenemos cómo está presentado eran varios 4 celulares, teníamos 4 workstation acá, teníamos un servidor Linux, que era el que iba haciendo la toma de la información para almacenarla, teníamos un enrutador, teníamos un enlace, digamos, presentado con una línea delgada, un enlace de megas y de K, y de unos cuantos gigas, y esa era la red experimental. Teníamos la aplicación y categorías que íbamos a buscar, a evaluar, eran FileZilla, ¿verdad? Transferencia de archivos, mensajes instantáneos, correos, social media, videos, web browsing y peer-to-peer. Y en cambio, bueno, pues teníamos aquí la información del usuario, la actividad, la localización indoor, outdoor, y del dominio teníamos la herramienta SmokePing, decía que era un enlace de baja latencia, tráfico, mensaje instantáneo, identificación de la aplicación Skype, perdón. Y bueno, ¿qué hacíamos aquí? Cuando haciendo este proceso, teníamos, cuando se llenaba Cameonto, con toda esta data, información, bueno, tenemos aquí cuál era el dispositivo, era el cell phone, el usuario era Jon Snow, dónde estaba ubicado, qué aplicación era, se ven varias aplicaciones, y así vamos llenando el identificador del link, el IP source, el status, si estaba arriba, estaba abajo, la latencia, qué herramienta de medida estábamos usando, y así seguíamos teniendo información. Entonces, por ejemplo, lo que pudimos ver que, por ejemplo, para robustez con Skype se logró un 0.44%, porque se probaron solamente 8 campos de 18 del modelado de datos, y que se tuvo una integridad del 0.6%, porque fueron usados 6 clases de las 10 clases de Carmi de Metaonto. Y bueno, en algunos casos se lograste un 86% de la robustez, y un 0.80% de las clases otras aplicaciones. Como conclusiones, bueno, ¿qué podemos decir? Bueno, el desarrollo de Karmic Cloud nos demostró que con la arquitectura de middleware reflexivo, usando el MAPE más el K, es posible la gestión de sistemas distribuidos complejos. Para ello se realizó la especificación de 4 ciclos autonómicos de análisis de datos de contexto, descubrimiento, modelado, razonamiento y la distribución. Y a través de Cameonto se demostró que el modelado de contexto a través de ontologías permite el uso de Karmic Cloud en diferentes dominios. Así como también con la extensión de Cameonto con datos enlazados se logró un enriquecimiento semántico, para lo cual se usó lógica directa, permitiendo obtener más opciones cuando esto se recomendaba y usaba la lógica dialéctica. Entonces,
Básicamente en esta conclusión, bueno, podemos decir bueno, que Camilo es esta arquitectura utilizando lo que es la computación autonómica, permitió tener estos cuatro ciclos autonómicos de lo que son los datos de contexto, y que el descubrimiento y se hicieron estos cuatro ciclos: descubrimiento, modelado, razonamiento y distribución. Y bueno, que Cameonto fue de bastante ayuda, que nos permitió se utilizó, por ejemplo, en el caso de un dominio de monitoreo, haciendo una fusión un alineamiento con la ontología que se tenía, y fue una ontología que está libre en Internet. Y y que con esto, los datos enlazados, pues tuvimos ese enriquecimiento semántico, y que a través de la lógica dialéctica, bueno, nos permitió tener mucho más opciones que con la lógica de primer orden. Y bueno, como trabajo futuro, pues lo que podemos decir es que se implementaron solo 3 servicios de Karmic Cloud, quedando por implementar calidad de contexto, seguridad de contexto, distribución y la gestión de servicios. Bueno, además tenemos que se pueden incorporar nuevos avances de la computación distribuida y pervasiva, como por ejemplo el uso de intraplataformas como servicios, que es algo nuevo que podemos hacer. Y con respecto a Camionto, pues existe el reto de mecanismos de integración de ontologías en tiempo real, porque esto se hizo pues offline. Bueno, en las diferentes publicaciones tenemos esto: Context Knowledge Version Using Network Traffic Information, fue el último que se vio ahorita en el CLAY de 2002, y los otros diferentes Performance Analysis de Ubiquitous and Emergency Properties on the Autonomic Reflexive Middleware Smart City. Y bueno, estos fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artículos que fueron derivados, más relevantes, que fueron derivados de esta investigación. Bueno, gracias por su tiempo, y espero sus comentarios en la reunión próxima. Gracias.